Buenas tardes, hermanos. Les voy a invitar, por favor, a que cada uno vaya buscando su ubicación. Y les voy a invitar también a que nos pongamos de pie para comenzar la reunión del día de hoy, cantando el himno que dice: oh, el ver aquel oscuro amanecer, rumbo al Calvario, Cristo va. Oh, el ver aquel oscuro amanecer, rumbo al Calvario, Cristo Jesús, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. El poder de Jesús, mi pecado llevó, ira y culpa él cargó, soy perdonado en Jesús. Oh, ver el dolor que su faz mostró, cargando mi pecado atroz. Cada rebelión, cada corrupción, Cristo pagó allí. El poder de Jesús, mi pecado llevó, ira y culpa él cargó, soy perdonado en Jesús. La tierra tembló, todo oscureció, el Creador ha muerto ya. Velo roto en dos, la victoria ya, consumado está. El poder de Jesús, mi pecado llevó, ira y culpa él cargó, soy perdonado en Jesús. Así, puestos de pie, vamos a tener el llamado a la adoración. Amén. El poder es de Jesús y Él cargó la ira que venía sobre nosotros y tenemos perdón. Gracias a Dios. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 27. Los primeros versículos nomás. Un salmo de David para enfocar en algunos de los atributos y virtudes de nuestro Señor. Salmo 27. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Señor, te damos gracias que, como declaró David, tú eres luz, tú eres la luz de este mundo. Enviaste a tu Hijo que es la luz. Y Señor, te damos gracias que tu Espíritu nos dio luz, nos iluminó para entender tu Evangelio. Te damos gracias, Señor, que no tenemos que andar en tinieblas porque tú eres nuestra luz. Te damos gracias que eres nuestra salvación, porque sin ti no hay salvación y estaríamos perdidos en nuestros pecados, sin esperanza en este mundo. Pero con David podemos decir que tú eres nuestra salvación. Te damos gracias que tú eres nuestra fortaleza. Cuando vienen pruebas, cuando vienen enemigos, cuando vienen cosas difíciles, tú eres nuestra fortaleza. Y aunque vienen cosas que no podemos vencer nosotros, podemos estar tranquilos y sin temor, como dijo David, porque confiamos en ti. Te damos gracias por ser un Dios que nos salvó y un Dios que nos cuida diariamente y que podemos vivir sin temor. Hemos venido, Señor, en esta tarde para levantar en alto tu nombre, para adorarte todos juntos. Pedimos, Señor, que nuestras alabanzas sean gratos delante de ti. Pedimos que la prédica, la comunión, las alabanzas, la ofrenda, todo lo que se hace, que sea para la gloria de tu nombre en esta tarde. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si puesto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendré después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto estás sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Y les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió, santos miles le alaban. Con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Santos miles le alaban, quien la muerte conquistó. Aleluya, aleluya, sobre todo ya triunfó. Todos le verán glorioso, ataviado en majestad, y los que le rechazaban en su incredulidad, con gran llanto, al Mesías mirarán. En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará, que su excelso sacrificio
Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Buen día, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez hoy. Nosotros estamos preparando todo para viajar en estos días. Así que la próxima vez que predico, espero predicar desde Buenos Aires y espero verlos todos pronto. Así que bueno, hemos pasado bien aquí. Dios ha estado con nosotros. Hemos pasado un lindo tiempo de familia. Pero extrañamos también a ustedes y a Argentina, a nuestro hogar, y entonces estamos ansiosos de tomar nuestro viaje y estar de vuelta con ustedes. Así que pedimos sus oraciones mientras que viajamos y esperamos verlos pronto. Vamos a seguir con nuestra prédica en 1 Corintios, capítulo 3. Realmente estamos en el mismo párrafo ya hace unas semanas, porque es un párrafo que vale la pena dedicar bastante tiempo. Es algo muy especial y muy puntual para cada uno de nosotros. Estamos en 1 Corintios capítulo 3. Hoy vamos a ver versículos 16 y 17. Hemos estado hablando de edificar. Y Pablo nos ha dicho mucho sobre esta edificación, pero debemos estar preguntándonos, ¿qué estamos edificando? En versículo 9, Pablo dijo que estamos edificando el edificio de Dios. Cuando él cambia de metáfora de la agricultura a la construcción, habla de el edificio de Dios. Ahora, Pablo ya nos ha explicado que este edificio es un edificio de suma importancia. El fundamento es Cristo mismo, Cristo crucificado. Y Pablo ha dicho que no hay otro fundamento que se puede poner. Hay hombres que ponen otros fundamentos, pero ya no es el edificio de Dios. Pablo nos ha explicado que en el caso de Corinto, él es el perito arquitecto, el arquitecto sabio. El arquitecto que es sabio porque él puso el fundamento que es Cristo. Él tenía la sabiduría de poner el fundamento correcto. Él no puso a Pedro, como algunos han hecho en la historia. Él no puso a Pablo a sí mismo, no puso a Apolos, no puso a ninguna de las personas que los corintios por allí querían poner. Él, como perito arquitecto, como sabio arquitecto, puso a Cristo como el fundamento. Pablo fue el arquitecto en Corinto. Estamos hablando de la iglesia local. Él fue el arquitecto de esa iglesia. Hemos visto ya que en esta construcción, vos y yo somos constructores. Cada uno de nosotros sobreedificamos arriba del fundamento y realmente arriba también del trabajo del arquitecto. Hemos visto que cada creyente edifica algo. Puede hacerlo con propósito o puede hacerlo con negligencia, pero cada creyente está edificando algo. Vimos la semana pasada que Pablo utilizó vez tras vez palabras como alguno edifica o cada uno edifica, o si una persona o cierta persona edifica. Vimos que fue algo muy personal, algo individual, es algo que vos estás haciendo, es algo que vos tenés que decidir delante de Dios cómo querés hacerlo. También vos solo vas a estar delante de Dios algún día y solo vos vas a rendir cuentas delante de Dios por cómo tú has edificado. Y vimos que las obras de cada uno de nosotros, tus obras, mis obras, serán probadas por fuego. Ahora, es muy importante cuando pensamos en esos materiales para construcción, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, que la interpretación de eso y lo que nosotros queremos buscar es lo que no se va a quemar. Así que lo que va a durar allí es lo que es eterno y lo que se va a quemar es lo que es provisorio. Así que cada vez que encontramos en la Biblia que dice que esto es de este siglo, sabemos que lo de este siglo es temporario. Y entonces, si dedico mi vida a lo que tiene que ver con este siglo, todo se va a quemar. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento que dice que tal y tal cosa es de este mundo, sabemos que este mundo va a pasar. Entonces, si yo me dedico a construir cosas que tienen que ver con este mundo, todo se va a quemar. Pero por otro lado, cuando encuentro en el Nuevo Testamento, cuando dice, por ejemplo, el siglo venidero, o lo que no se ve, porque solamente se ve por fe, esas son las cosas eternas. Son las cosas que no se van a quemar. Son las cosas que
que con el fuego se van a refinar y van a demostrar su valor. Entonces, vimos ya que las obras tuyas y las obras mías serán probadas por fuego delante de Dios. Lo temporal se quemará, lo eternal será refinado. Y el que tiene sus obras quemadas, dice la Biblia, que sufrirá pérdida. ¿Qué fue la pérdida? Lo vimos la semana pasada, que va a ser la pérdida de recompensas. No va a recibir una recompensa. Pero dice claramente, es importante que dice, pero será salvo. Porque estamos hablando siempre de creyentes aquí, hasta ahora, en esta construcción. Entonces, todos salvos, algunos recibiendo recompensa, porque las obras que hicieron después de ser salvos eran cosas eternas que glorifican a Dios. Y otros que son salvos, pero se quemará todo porque después de ser salvos por gracia, las obras que hicieron fueron hechos sobre cosas o en cosas temporales o por razones de vanagloria. Ahora, en el texto de hoy, Pablo nos dice, ¿qué es este edificio? ¿Qué es este edificio? Nos exhorta a saber cómo es la naturaleza del edificio de Dios y por qué el edificio exige una construcción digna del Señor. Entonces, ya que nos ha dicho la importancia de mirar cómo construimos, ahora nos dice por qué, porque nos explica qué es este edificio que estamos construyendo. Vamos a leer hoy, comenzando en versículo 10 para sacar el contexto. 1 Corintios 3, 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, hoy vamos a ver versículos 16 y 17. Y vamos a ver en el texto de hoy 4 razones de edificar con cuidado y con temor el edificio de Dios. 4 razones de edificar con cuidado y con temor el edificio de Dios. La primera razón, encontramos en versículo 16, es que el edificio es el templo de Dios. Pablo dice acá, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Pablo utiliza esta frase 10 veces en este libro. ¿No sabéis? Lo utiliza cada vez cuando quiere comunicar algo de gran importancia y algo que los corintios deben haber sabido. Algo que deben saber, pero no viven como que lo sepan. Parece que sabían intelectualmente, pero no vivieron como si realmente lo habían entendido por completo o que habían comprendido, entendido, conocido íntimamente o creído. Entonces, él dice acá, ¿no sabes? Ahora, creo que también en cierta manera está diciendo a ellos, ustedes que enfatizan tanto la sabiduría y tienen esa sabiduría humana, les pregunto, con toda esa sabiduría, ¿no saben qué es este edificio que están construyendo? ¿No sabes que sois templo de Dios? Deben saberlo. Entonces, él está hablando de algo muy importante acá. Ahora, quiero comenzar con una reflexión para vos y para mí. Hay muchas cosas que hemos escuchado de la palabra de Dios, cosas que hemos escuchado en el mensaje, algo que hemos leído en la palabra de Dios, alguien que nos enseñaron en la escuela dominical. Pero te pregunto, ¿lo sabes? ¿Lo sabes o lo has escuchado y no lo aprendiste? ¿O decidiste no creerlo? ¿O vivís como que no existe? No seamos como los corintios, que Pablo tenía que hablarles de algo que ya deben haber sabido, preguntando, ¿no sabes? Eso pasa muchas veces, pero no agrada a Dios. En Hebreos 5, 12 y 14, el autor allí dijo,
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Allí Pablo dice, ustedes deben ser maestros, pero no son maestros. Tenemos que volver al principio, porque aunque deben saber, no saben, porque no han ejercitado los sentidos, no han practicado, no han profundizado. Entonces no tienen discernimiento de bien y mal. Entonces van a sufrir consecuencias porque no saben discernir y no saben discernir porque no saben las cosas que deben saber. En la carta en la cual estamos, en 1 Corintios 12:1, cuando llegamos a ese pasaje, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él quería que ellos tuvieran conocimiento, no que fueran ignorantes sobre algo importante. Pedro dijo en 2 Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Qué cosas estaba haciéndole recordar de grandes doctrinas de la palabra de Dios? Entonces, hermanos, prestamos atención a estas primeras palabras de nuestro texto hoy y nos comprometemos a no ser como los corintios, habiendo escuchado cosas pero sin saberlo, sabiendo quizás intelectualmente algo pero viviendo como si no fuera así. Así que Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Y ellos no podían decir, no sabemos, porque tienen que saber. Pero no estaban viviendo de acuerdo con eso. Ahora Pablo entonces les está diciendo, están construyendo un edificio que es único. Están edificando algo y es el templo de Dios. No es cualquier construcción, es el edificio de Dios, es el templo de Dios. Ahora observen, recuerden que la semana pasada vimos que todo ese pasaje se habla en singular. Si alguno, cada uno, uno mismo, nadie. Cada palabra, cada cosa que se ve allí es en singular. Pablo enfatizando que vos vas a rendir cuentas delante de Dios por tus obras, por tus motivaciones, por las decisiones que tomas hoy en cuanto a cómo vas a servir al Señor. Pero ahora, mire lo que dice el versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que allí tenemos la palabra sabéis, sois, vosotros. Y vemos que él está hablando en plural ahora. Cuando sobreedificamos es cada uno, singular, individual, cada uno responsable, vos delante de Dios. Pero ahora Pablo dice a la congregación de Corinto en plural, sabéis, vosotros, sois, vosotros. Un templo singular en el conjunto de la gente fueron un solo templo. Ahora, nosotros sabemos que, y quiero aclarar esto para que no haya confusión, en 1 Corintios 6, donde vamos a estar en algunas semanas, habla también del templo de Dios y allí es singular. Dice así, es un versículo que conocen bien. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, en ese pasaje que vamos a ver en 3 capítulos, dice que tu cuerpo es el templo de Dios, que el Espíritu mora en tu cuerpo y que tenés que glorificar a Dios en tu cuerpo, porque el Espíritu Santo vive en tu cuerpo y tu cuerpo es el templo. Allí es singular. Pero nuestro texto de hoy no está diciendo que tú eres el templo, sino está diciendo que vosotros sois el templo de Dios. La iglesia en conjunto, la congregación de Corinto, la congregación de Don Torcuato, es el templo de Dios. Ahora, la palabra para templo aquí, debemos preguntarnos, ¿por qué la palabra templo? ¿Qué quiere decir la palabra templo? ¿Qué entendemos por templo? En primer lugar, es interesante que Pablo no utilizó una palabra muy común en aquel entonces para el complejo del templo en Jerusalén.
El complejo del templo incluía el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar para los sacerdotes, el lugar para los levitas, el lugar para los hombres y hasta el lugar para los gentiles, que era parte del complejo del templo. Pero Pablo acá utiliza la palabra para el santuario, el lugar santo, cuando habla del templo. Ahora, la definición de un templo es una estructura dedicada a una deidad, la morada de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, no sabes que sois templo de Dios, está diciendo, no sabes que eso es la morada de Dios, la estructura dedicada a Dios. Ahora, los corintios entendieron algo sobre templos. Esto debe haberles sorprendido, porque chocaba con su entendimiento de un templo. En Corinto había muchos templos, un montón de templos. En el Acrópolis, arriba de la ciudad, estaba el templo a Afrodite, un templo famoso, grande, tremendo. Tenían el templo a Poseidon, que fue el dios del mar, que como ellos tenían sus riquezas por el mar, también fue un templo muy importante. Tenía el templo de Apolo, que las ruinas están allí todavía, en el medio de Corinto. Entonces ellos cuando pensaron en un templo, pensaron en un edificio, una construcción. Por eso Pablo utiliza como ilustración acá, como metáfora, pero el concepto de ellos es un edificio. Cada uno de esos templos en Corinto fue dedicado como morada a un dios. Estaba dedicado al dios en particular que llevaba su nombre. Ahora, los corintios también, ya que este grupo eran creyentes, podían mirar el Antiguo Testamento y saber también del templo de Salomón, que el templo de Salomón también fue diseñado para ser la morada de Dios. Recuerden el Antiguo Testamento. Primero comenzamos con el tabernáculo, que fue el primer lugar, el primer santuario donde estaba Dios. En Éxodo 25, versículos 8 y 9, dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Entonces Dios les instruyó a Israel a hacer una habitación, un santuario para Dios, donde Él estaría entre ellos. Eso fue el propósito del santuario. Más adelante, cuando hablamos del templo en sí, en 1 Reyes 8:13, Salomón dice: yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces el templo fue construido como habitación de Dios, el lugar donde Dios iba a habitar entre su pueblo, su morada, su lugar para siempre. Vemos también que el templo en el Antiguo Testamento fue un lugar, fue realmente llamado muchas veces una casa a su nombre, un lugar donde el nombre de Dios fue levantado en alto, una casa que llevaba el nombre de Dios. En 1 Reyes 5:5, Salomón dijo: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en el trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces el templo estaba allí en un lugar para levantar en alto el nombre de Dios. En 1 Reyes 8:27 en adelante, cuando Salomón estaba dedicando el templo, él dijo así: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero después dice: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Entonces, Salomón reconoce que nuestro Dios es infinito y no puede ser contenido por un templo. Pero él dice: esto será el lugar edificado a tu nombre. Tu nombre será levantado en alto por causa de este lugar. El templo también en el Antiguo Testamento fue un lugar para dar testimonio al mundo. Aunque Israel no fue muy evangelístico, podemos decir, no fue la intención de Dios.
Y otra vez en 1 Reyes 8, versículo 41 en adelante, cuando Salomón está dedicando el templo, él dice esto: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entienden que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces allí Salomón dice otro propósito del templo es que los pueblos que no son de Dios oigan el gran nombre de Dios, de su mano fuerte, y que viniera a orar, que viniera al templo. Entonces el templo también fue construido como algo que hoy llamaríamos evangelístico. Era para extender el conocimiento del nombre de Dios aún a los pueblos que no eran el pueblo de Dios. Eso es el templo. Vemos también que el templo fue el lugar donde se veía la gloria de Dios. El lugar para que se revela, para que se manifiesta la gloria de Dios. En 1 Reyes 8, 10 a 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora, todas esas cosas deben venir a nuestra mente cuando Pablo dice: vosotros sois el templo de Dios. Debemos estar pensando en la morada de Dios, el lugar donde Dios habita, el lugar donde el nombre de Dios es levantado, el lugar donde el nombre de Dios es anunciado a los que no lo conocen, el lugar donde Dios es glorificado. Entonces, Pablo escribe esto a los corintios. Quizás ellos pensaron, pero ¿qué construcción quiere que hagamos? Pero él no estaba hablando de un edificio. Los paganos tenían edificios, pero no tenían un Dios infinito. Él estaba hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia orgánica, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Corinto. Sois vosotros el templo del Espíritu Santo. Estaba hablando de la iglesia de Cristo. En 2 Corintios 6, 16, Pablo dijo esto a los corintios: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él, cuando dijo eso, no estaba diciendo qué acuerdo hay entre un templo hecho a manos, un edificio, y los ídolos, sino estaba hablando de la iglesia de Corinto. La iglesia que fueron el templo del Dios viviente. ¿Qué tiene que ver eso con los ídolos? Nada. Porque Dios habitaba entre ellos y andaba entre ellos. En Efesios 2, 20 y 21, un pasaje muy parecido a nuestro texto. Dice así, Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal pie del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces la iglesia que Cristo está edificando es un templo santo en el Señor. Otra vez en Efesios 3, en 1 Timoteo 3:15, Pablo dice a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fue un lugar de verdad, fue un lugar, un baluarte, el lugar donde la verdad fue manifestado y tenía que ser manifestado. Eso fue la iglesia de Cristo. Ahora recuerden también que Jesús dijo en Mateo 5, 14 en adelante, dijo estas palabras. Dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de hoy
como el templo en aquel entonces es un lugar donde se ve la gloria de Dios y se debe ver la luz. Y el Señor dijo que el mundo vea la luz por medio de nosotros. Entonces, las características de la iglesia de Corinto, las características de la iglesia de Don Torcuato, las características de cualquier iglesia local, debe ser que todo el mundo reconoce que es un lugar donde está Dios. Dios está presente. Ahora te pregunto para reflexionar un poco. ¿Dios está en tu iglesia? Y como miembro de esa iglesia, ¿Dios está en ti? ¿Se nota eso? ¿Es palpable que Dios mora en ti y que Dios mora en tu iglesia? Segunda consideración, ¿el nombre de Dios es levantado en tu iglesia? La gente viene a la iglesia y están llevados a Dios, se levanta el nombre de Dios. ¿Es así en tu iglesia? ¿Se ve allí el nombre del Señor o el nombre de algún hombre? Y tú como miembro de esa iglesia, ¿levantes en alto el nombre del Señor o vivís para tu propia vanagloria? Como el templo de Dios necesitamos levantar en alto el nombre de Dios. ¿Qué testimonio da al mundo tu iglesia? Debe ser una luz. Debe ser una luz que alumbra. La gente debe ver las buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser sal y luz como iglesia. ¿Tu iglesia es luz al mundo o tu iglesia está internalizada? Está más interesado en lo que pasa adentro que en los perdidos que están afuera. Y como miembro de la iglesia, ¿cómo es tu testimonio delante del mundo? ¿Cómo eres tú como luz? Porque estamos hablando de cada uno de nosotros en particular, pero después todos juntos siendo el templo de Dios. Y te pregunto esto, ¿tu iglesia es un lugar donde Dios es glorificado? Debemos preguntar allí, ¿qué pregunta es eso? Claro que la iglesia tiene que ser el lugar donde Dios es glorificado, pero no es así en muchas iglesias. Tu iglesia es una iglesia que es Dios-céntrico, donde la alabanza no es lo que agrada a los hombres, sino lo que agrada a Dios, donde el nombre del Señor es levantado, no el nombre del pastor, no el nombre de Pablo, Apolos o Cefas, no el nombre de alguna persona famosa que anda por allí, no, Dios. Tu iglesia es Dios-céntrico, un lugar donde la gran comisión se cumple porque la iglesia es una luz, no como Jonás que no quería llevar la palabra, no una iglesia internalizado que está más interesado en lo que están haciendo adentro, el club social, los amistades, los ministerios en sí, programas que pueden existir. Una iglesia que es Dios-céntrico y glorifica a Dios en todo. Entonces Pablo nos ha dicho, mire cómo sobreedifiques. Y ahora nos dice, mire cómo sobreedifiques porque sois el templo de Dios. Estamos construyendo la morada de Dios en la tierra de hoy. Y todos los que están alrededor deben ver, cuando miren en nuestra iglesia, no el edificio, en la iglesia, deben ver a Dios. Deben ver el lugar donde mora Dios, donde Dios es glorificado. Entonces, la primera razón por la cual debemos edificar con cuidado y con temor es porque estamos edificando, el edificio de Dios es el templo de Dios. Ahora, en segundo lugar, el edificio es la morada del Espíritu Santo. Todavía en versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros sabemos, creo que sabéis, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. En el momento que conociste a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. En 1 Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que todos tenemos el mismo espíritu, el espíritu mora en nosotros. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Así que todos los que son de él tienen el espíritu
del Señor. Lo recibimos en el momento de creer. Algunos enseñan que viene más tarde o que viene en otro momento, pero la palabra de Dios es muy claro, que si no tenés el Espíritu es porque no eres salvo. Y si eres salvo, el Espíritu mora en ti. Pero en nuestro texto va más allá de eso porque dice que el Espíritu mora en vosotros, en nosotros, en la iglesia. Reside en la iglesia. La palabra morar allí es una palabra griego que es oikeo, que viene de la palabra oikos, que es la palabra normalmente traducido casa. Está diciendo que el Señor reside, habita, mora, vive entre nosotros. Y vive en nuestra iglesia por medio de vos y por medio de mí, porque si el Espíritu Santo mora en ti y eres miembro de la iglesia, eres parte de la iglesia, entonces en conjunto el Espíritu Santo mora en nosotros, en nosotros. Ahora, vamos a pensar en eso en el contexto de los Corintios. Si el Espíritu Santo moraba en la iglesia de Corinto, ¿por qué habían contiendas? ¿Por qué estaban peleando? ¿Por qué habían tantas luchas? ¿Por qué había tanta carnalidad? Pablo dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Realmente, contiendas en la iglesia donde el Espíritu Santo mora es totalmente contradictorio. No debe existir así. Todos tenemos el mismo Espíritu. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si vos y yo tenemos el Espíritu, si todos hemos sido bautizados por el Espíritu, si el Espíritu mora en vos y en mí, nos sometemos al Espíritu, andamos en el Espíritu, ¿de dónde vienen las contiendas? ¿Cómo pueden haber grupitos? ¿Cómo podemos estar luchando, peleando? Eso es lo que Pablo está diciendo a ellos. En Gálatas 5, 22 y 23, mire cómo es la persona que tiene el Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las características de la persona que tiene el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. ¿De dónde vienen las contiendas entonces? Solo de personas que no se someten al Espíritu. Pero el Espíritu Santo mora en la iglesia porque mora en ti y mora en mí. Y se ve cuando tú te sometes al Espíritu y andas en el Espíritu, y yo me someto al Espíritu y ando en el Espíritu, entonces la iglesia se somete al Espíritu y anda en el Espíritu. No hacemos como Pablo dijo también en Gálatas 5, cuando dijo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que, hermanos, la iglesia es el lugar donde mora el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. No sé si saben eso, pero esa verdad realmente es lo que hace funcionar el gobierno congregacional de la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos en una asamblea y hablamos de temas y después votamos, solo podemos hacer eso con confianza, creyendo que cuando votamos está votando una congregación de personas que están, donde el Espíritu Santo mora en ellos y que están sometidos al Espíritu Santo. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu. Y si todos tenemos el mismo espíritu y si todos nos sometemos al mismo espíritu, entonces el Espíritu Santo guía nuestras decisiones por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está diciendo acá, cuidado cómo edifican con cuidado y con temor, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces no debe haber divisiones, no debe haber disensiones, no debe haber rivalidad, no debe haber grupitos, no debe haber carnalidad. Ahora, claro que puede haber desacuerdos, por ejemplo, en una asamblea, que si son lo que yo voy a llamar desacuerdos dinámicos, son intentos de llegar a una mejor conclusión, de hablar de distintos temas, pero no debe haber nunca una actitud de carnalidad. No debe haber nunca una lucha donde la carne domina. Estamos hablando de actitudes y cómo nos movemos y si estamos sometidos al Espíritu Santo. Entonces se debe notar en la iglesia la presencia del Espíritu Santo. No es por lenguas, no es por los dones espectaculares. Los corintios tenían todos ellos y se manifestaron todo el tiempo. Sin embargo, tenían grupitos y tenían
contienda, sino se debe ver en la iglesia el fruto del Espíritu. Se debe ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Deben ser las características de la iglesia. Se debe ver en la iglesia santidad, porque cada uno sabe que el Espíritu Santo mora en él, que mora en su cuerpo, como vimos en 1 Corintios 6. Y entonces que glorifica a Dios con su cuerpo. Entonces, Pablo nos está diciendo cómo edificar. Y dice en primer lugar, la primera razón por la cual debemos edificar con cuidado y con temor, porque somos el templo de Dios. En segundo lugar, la segunda razón es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros como iglesia. Ahora, en tercer lugar, y esto es muy interesante, en versículo 17, la tercera razón por la cual debemos construir con cuidado y con temor es que el edificio de Dios es protegido por Dios. Es protegido por Dios. Miren lo que dice el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, otra vez, presten atención aquí en versículo 17, al principio, volvemos al singular. Si alguno. Esa palabra lo vimos la semana pasada, la palabra tis, y lo vimos vez tras vez, que es singular y significa uno entre dos o uno solo. Entonces, otra vez vuelve a uno y dice, si alguno, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Debemos prestar atención porque esta es una persona en particular y es importante que no seas vos, porque otra vez estamos hablando en particular, y entonces debemos mirar en esto para cada uno de nosotros. Ahora, dice acá que alguno puede destruir el templo de Dios. Ahora, yo quiero marcar lo que creo que es obvio y claro en este pasaje. Nadie puede destruir el cuerpo de Cristo. Nadie puede destruir la iglesia de Cristo, del cual Cristo hablaba cuando hablaba a Pedro y dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de él mismo, su declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie puede destruir el cuerpo de Cristo. Nadie puede destruir la iglesia, vamos a llamarlo universal. Pero aquí Pablo está hablando de la iglesia local. Y está hablando de Corinto. Y realmente estaba en peligro la iglesia de Corinto, el peligro de que fuera destruido. Los grupitos estaban destruyendo la iglesia de Corinto. El pecado, la fornicación, el estar desvanecidos, todas las cosas que vamos mirando y que vamos a ver, estaban destruyendo la iglesia. Y Pablo está hablando a ellos y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, esto también se aplica entonces a cualquier iglesia local. Se aplica también a la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato o a cualquier otra iglesia que está, si hay alguien mirando en este mensaje de hoy. Entonces tenemos una advertencia acá, que tenemos que tener cuidado de los algunos o del alguien que puede destruir la iglesia local. Ahora, en Corinto, el peligro fue la carnalidad. Con carnalidad que producía contienda, rivalidad y grupitos, estaba en peligro en la iglesia de Corinto. Todos querían ser una élite. Ahora, en otro cuarto tenemos que tener cuidado de eso. Cuando hay contienda es por carnalidad. Cuando hay contienda es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu. No nos engañamos. Si hay rivales, si hay grupitos, si hay algunos que quieren ser parte de una élite, que dicen, bueno, con fulano y mengano sí, pero los otros que son de otro nivel social o otra nacionalidad o otro barrio, otro lo que fuera. Todo eso es carnal. Viene de la carnalidad, no viene del Espíritu. Y es destructora. Algunos destruyen una iglesia por introducir la cultura del mundo. Algunas iglesias buscan la cultura del mundo o lo aceptan valores del día, cosas que se van a quemar. Tomen lo que viene, lo que es popular allí afuera. Los corintios estaban haciendo eso, introduciendo en la iglesia la sabiduría del hombre. Y así pueden racionalizar y
y andar con la última onda y aceptar algo del Señor y algo del mundo, pero no agradaba a Dios. Entonces Pablo los tiene que advertir. Hay otras advertencias que encontramos en distintos lugares de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 16, versículos 17 y 18, dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces dice, fíjate, identifica a los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina y apartarse. No dejen que destruyan la iglesia. No dejen que destruyan la obra. Y dice en Romanos 16, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces ellos no están sirviendo al Señor, están sirviendo a sí mismos. Causan divisiones, causan problemas por sus propios fines. Ellos son de quien Pablo está hablando. Si alguno destruyere el templo de Dios, tenemos que tener cuidado de ellos. Tenés que no ser uno de ellos. En Tito 3, versículo 10 y 11, dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Entonces, en algunos casos tenemos que desechar a una persona porque causa divisiones, porque donde está él hay división. Es uno de los que intenta destruir el templo de Dios. Tenemos que no dejarlo hacerlo y que no seas uno de ellos. Pablo decía a los pastores de Éfeso en Hechos 20, 28 a 31, una advertencia muy importante. La última vez que los vio, dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que allí él dice, van a venir de afuera, van a venir de adentro, van a ser lobos rapaces, van a tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Entonces, él dice a ellos, velad, no los dejan. Pero también, hermanos, que no sea uno de ellos, porque Pablo está hablando de ellos en versículo 17. Si alguno destruye. Ahora, quiero aclarar para no tener confusión acá. Eso no significa que no podemos tener discernimiento a la iglesia o aún tener crítica constructiva. Podemos acercarnos a un hermano, acercarnos a un pastor, acercarnos a un diácono y con una actitud de mansedumbre, con amor, compartir crítica constructiva. Eso está bienvenida, eso está bien, eso está perfecto. Eso no es lo que Pablo está hablando acá. Está hablando de la persona que destruye el templo de Dios. Ahora, quiero que observamos aquí 3 personas realmente que vimos la semana pasada y hoy con estas palabras, alguno, cada uno, etc. Observen que en versículos 12 y 14, si recuerdan y vuelvan allí a la semana pasada, identificamos una persona. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Vamos a parar allá. Si alguno edificara con oro, plata, piedras preciosas. O sea que alguien edifica con cosas eternas. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que tenemos que uno que edifica bien con cosas eternas, su obra es probada y él recibe recompensa. Amén. Queremos estar entre ellos. Queremos escuchar entre los que escuchan las palabras, bien, buen siervo y fiel. Pero hay otro hombre acá, versículo 12, la segunda parte. Si sobre este fundamento alguno edificare madera, heno o hojarasca, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Entonces, la segunda persona es salvo, pero después de ser salvo, edifica con madera, edifica sobre cosas provisorias, temporales, con motivación incorrecta, etcétera. Entonces, cuando está delante del Señor, eso no dura, porque no fue hecho con materiales eternos, no fue hecho para la gloria de Dios. Entonces se quema, pero dice, él será salvo. ¿Y por qué será salvo? Porque la salvación no depende de las obras, sino depende de la obra de Cristo en la cruz. Pero ahora miren en versículo 17 que tenemos una tercera persona. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, esta es una persona, la palabra destruir quiere decir dañar, corrompir, destruir, arruinar. Es la persona que daña la iglesia de Cristo. La palabra utilizada acá en la construcción es la palabra demoler. Estamos edificando, esta persona está demoliendo. Nosotros estamos construyendo con oro, plata, piedras preciosas, algunos con madera, heno, etc. Esta persona está demoliendo, está destruyendo el edificio. Pero ¿qué dice acá de esa persona? Dice, Dios le destruirá a él. Ahora recuerden que ya tenemos tres personas. El primero es salvo y obra bien, recibe recompensa. El segundo es salvo, obra mal, pierde su recompensa. Ahora es el que destruye, no es salvo y será destruido por Dios. Ahora, uno dice entonces, ¿por qué figura acá? Porque este destructor estaba dentro de la iglesia de los Corintios. No era salvo, pero era parte de la iglesia. Era cizaña. Era uno que entró engañando. Estaba dentro, pero estaba destruyendo. Y la advertencia de Dios es que Dios mismo iba a encargarse de él porque Dios le iba a destruir. Entonces debemos tomar esta frase muy en serio. Pablo lo escribió a los Corintios, entonces yo lo voy a aplicar bien a nuestra iglesia local, que debemos ver que hay personas que quieren destruir una iglesia local, pero que no seas vos. No dañes a la iglesia local. Hay algunos que tienen envidia o que están ofendidos por algo, entonces comienzan a destruir. Quizás creen que si pueden atacar al pastor, pero no van a tener el juicio de Dios, pero en atacar al pastor dañan la iglesia. Algunos que por allí atacan a un líder de un ministerio, a los diáconos, y piensan que van a tener su venganza, pero no van a dañar la iglesia de Cristo, pero lo dañan. Cuidado de no dañar a la iglesia, es el templo de Dios. Hay personas amargadas que atacan a los líderes, calumnian a la iglesia, utilizan la iglesia como su plataforma para llevar adelante sus propios intereses. Hay algunos otros que infiltran una iglesia para cambiar su doctrina y llevarlo a donde ellos quieren llevarlo. Eso es muy común hoy, pasa todo el tiempo. Tenemos que vigilar, como Pablo dijo en Hechos 20. Tenemos que vigilar eso como iglesia, pero el punto aquí es el que piense destruir la iglesia, ten cuidado, porque si lo haces, Pablo está diciendo, es porque no eres salvo. Y la advertencia es que Dios se va a encargar de ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá? Porque Dios protege su templo. Dice acá, Dios le destruirá porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya vamos a hablar de esa frase, santo es, pero lo aplicamos aquí a este juicio de Dios. Santo aquí significa, dentro de varias cosas, es dedicado a Dios. Cuando destruyes la iglesia de Cristo, estás destruyendo el templo que es dedicado a Dios. Esto es la iglesia del Dios viviente, dice 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. No es algo que debemos destruir, es santo. Y el que lo hace, Dios destruirá a él porque no es salvo. En 1 de Juan 2:19, Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, Pablo nos da esta advertencia acá, muy importante, y otra vez, es singular. La advertencia es para ti. La advertencia es para mí. Que no seas un destructor. Crítica constructiva, amén.
Votar tu conciencia en una asamblea, siempre. Pero dañar la iglesia de Cristo, no. Dañar la iglesia de Cristo con envidia, con calumnias, con críticas destructivas, etc. Aquí está la advertencia. Estamos construyendo. Pero si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, eso nos lleva a la cuarta razón hoy de por qué debemos edificar el edificio con cuidado y con el temor de Dios. La cuarta razón, ya lo hemos visto, es que el edificio, el templo, es santo. Versículo 17. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, otra vez, después de ir al singular para hablar del que destruye el templo, vuelve al plural diciendo el templo de Dios, singular, el cual sois vosotros. Entonces, otra vez está marcando que todos nosotros juntos somos el templo. Muchos hermanos, un templo. Muchos en la congregación, un solo templo. Pero ahora dice que ese templo, que es un templo hecho de todos nosotros, santo es. Santo, sagrado, dedicado. La iglesia de Cristo es apartado para Dios, es dedicado a Dios, sagrado para Dios. Debemos ver a nuestra iglesia no como simplemente el lugar donde nosotros vamos para tener comunión y donde nosotros hacemos las cosas de Dios. Es dedicado a Dios. Debe glorificar a Dios siempre. Debe reflejar a Dios. Debe ser que la gente alrededor miren eso y dice, eso es un lugar de Dios. Es un lugar dedicado a Él, un lugar santo. Y para que la iglesia sea un lugar santo, depende de que vos y yo como miembros seamos santos. En 1 Corintios 1:2, cuando Pablo estaba comenzando la carta, dijo a todos los corintios que fueron santificados. Ahora, no vivieron vidas santas, pero habían sido hechos santos en Cristo y Dios quería que vivieran de acuerdo con lo que fueron, que vivieran vidas santos porque fueron santos. Es lo mismo que Pedro dijo en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, para que nuestra iglesia sea una iglesia santa, vos tenés que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Porque la santidad no puede tener ninguna mancha. Si hay una mancha, ya no es santa. Entonces, si en la membresía tenemos personas viviendo en pecado, la iglesia no será santa. Y Dios quiere que su iglesia sea santa. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que tu santidad afecta la santidad de la iglesia, porque eres parte de la iglesia. Ahora, es por eso, y quizás es bueno dar esta explicación, es por eso que Dios no dio lo que se llama disciplina en la iglesia. Cuando hay un miembro de la iglesia que es santo, o sea, la iglesia es santo, un miembro está viviendo una vida no santo, y esa persona no se arrepienta, no vuelve al Señor, no reconoce su pecado, no abandona su pecado, entonces Dios nos mandó a disciplinarlo, de excomulgarlo, como se dice, de quitarlo. Anoté algunos pasajes. 2 Corintios 6, 14 a 17. Algo de eso ya vimos, pero Pablo dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la respuesta es nada. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tiene comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? No significa que no podemos conocer a incrédulos, tenemos que evangelizarlos, pero no tenemos comunión en los niveles más importantes que hay. Pero sigue. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces allí el Señor nos dice que debemos separarnos de lo profano, de lo no santo. Que Él habite entre nosotros y entonces debemos salir de en medio de ellos y apartarnos y no tocar lo inmundo, porque Dios está entre nosotros.
Entonces es muy importante, ese pasaje usamos para los yugos desiguales del matrimonio, de los noviazgos, y se aplica a eso. Pero realmente tiene que ver con todo aspecto de nuestra vida. Dios mora entre nosotros, Dios vive con nosotros, somos parte de una iglesia santa, entonces vos y yo tenemos que vivir vidas santas. Tenemos que salir del mundo, apartarnos del mundo, para que podamos ser parte de una iglesia santa. Pablo va a escribir a los Corintios, lo vamos a ver en algunas semanas cuando llegamos a capítulo 5. Mire lo que dice, 1 Corintios 5, 1 y 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Está diciendo, hay pecado entre vosotros. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Él dice, el problema es terrible, el pecado es terrible, pero peor todavía es que ustedes lo toleran. Ustedes están envanecidos, ustedes lo dejaron. Ahora tienen miembros que están fornicando. No les importa. Entonces el lugar santo mío ya no es santo. Más adelante él dice, en versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Entonces él dice, si permitís el pecado es como levadura, lo permitís en uno y otro lo observa y después lo tenés en dos y después lo tenés en tres, después lo tenés en cuatro y cuando te das cuenta de una iglesia totalmente carnal. ¿Y qué es el remedio? Dice también el pasaje en versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces Dios nos dio la disciplina eclesiástica porque Él no quiere que el pecado sea como levadura entre nosotros, que lo toleramos y después toleramos un poquito más y después toleramos un poquito más. Y por allí nuestros jóvenes miren lo que dice la Biblia y miren cómo vivimos y decimos, pero no concuerda acá. Y no entiendo, entonces voy a hacer lo que quiero. Tenemos que siempre estar conscientes y no estar envanecidos y no tolerar el pecado, enfrentar el pecado, animar a la persona a arrepentirse de su pecado, perdonarle cuando se arrepienta. Pero si no hay arrepentimiento, no dejar que la levadura leude a toda la iglesia y quitar a esa persona de la iglesia. El propósito final de Dios se encuentra en Efesios 5, 25 en adelante, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, eso es en la eternidad, eso es en la boda del Cordero. No vamos a hacer así ahora, pero eso es lo que Dios quiere que seamos. Entonces Él dice a nosotros que somos el templo de Dios santo, santo. Y Dios quiere que nuestra iglesia sea santo. Y para que nuestra iglesia sea santo, vos tenés que ser santo. Santo significa dedicado a Dios, apartado para Dios. Otra vez quiero marcar, porque veo en muchas iglesias que no entienden esto. No estamos hablando solamente de pureza, estamos hablando de un lugar dedicado a Dios. Hay muchos lugares donde Dios no es el centro de operaciones en la iglesia, sino la iglesia es hombre céntrico. Es para la gloria de es para la gloria de un hombre. Es para el nombre de un hombre. Es para los intereses de un hombre. Y todo el mundo va allí para recibir algo para sí mismo. No es Dios céntrico, es hombre céntrico. No es dedicado a Dios, es dedicado a algún hombre. Algunas iglesias, en vez de ser Dios céntricos, son cultura céntrico. Lo único que les importa son los últimos métodos, las últimas ondas. Buscan el éxito según la definición del mundo. Éxito es mucha gente. Éxito es muchas riquezas. Éxito es mucha fama. Éxito es poder político, quizás. Y ya no es un lugar dedicado a Dios. No es un templo apartado para Dios. Es un templo apartado para cualquier cosa. Tenemos que evitar eso. Hay algunos que tienen iglesias, lo que voy a llamar religión céntricos. Saben que Corinto ya tenía muchos templos.
Corinto ya tenía mucha religión, no necesitaban otro templo como todo lo demás. Necesitaban un lugar diferente. Y Cristo les proveyó un lugar diferente para que ellos fueran una iglesia. La iglesia del Dios viviente. Dios quiere que la iglesia esté santo, dedicado a Él, consagrado a Él. Y hermanos, recuerden de esto, es importante para las generaciones futuras. La iglesia dedicada a Dios, santo para Dios, es un Dios céntrico, perdón, es una iglesia Dios céntrico, apartado para Dios, donde todo se hace para la gloria de Dios, donde los obreros, como Pablo nos ha marcado acá, con servidores, son humildes, están sirviendo al uno al otro porque toda la gloria es de Dios. La alabanza en la iglesia no es lo que le agrada al hombre, sino es lo que agrada a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Entonces Pablo acá nos da 4 razones de por qué debemos edificar con mucho cuidado y con el temor de Dios. Porque somos el templo de Dios. ¿Vos lo sabés? Dice, bueno, yo lo sé, pero te pregunto como Pablo preguntó, ¿lo sabés de verdad? ¿Lo sabés para vivir de acuerdo con eso? ¿Vivís como que eres parte del templo de Dios, que es dedicado a Dios, que es santo y donde mora el Espíritu Santo? ¿Vivís como eres miembro de eso? Porque si vos no participás en esas cosas, nuestra iglesia no puede ser santo. Requiere a todos. ¿Sabe que la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato es el templo de Dios? Cuando pensás en la iglesia de Don Torcuato, pensás en un lugar donde se ve a Dios morando, donde está Dios presente, donde es palpable que Dios está entre nosotros cuando nos reunimos. Cuando pensás en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pensás en un lugar donde el nombre de Cristo es magnificado, es glorificado, es levantado en alto. Cuando pensás en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pensás en un lugar donde el mundo puede ver la luz, que puede ver la gloria de Dios, que pueden ver el nombre de Dios, para que también se acerquen. Cuando pensás en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pensás en un lugar donde la verdad es anunciado a todo el mundo, que es baluarte, columna y baluarte de la verdad. Y si es así, que se mantiene así para siempre. Cuando pensás en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pensás en un lugar donde se ve la gloria de Dios, que todo se hace para la gloria de Dios. Efesios 3, 20 y 21 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? La gloria de Dios en la iglesia es por todos los siglos, por todas las edades, es lo que permanece. Cuando pensás en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pensás en un lugar donde no hay contienda, donde no hay calumnia, donde no hay chisme, donde no hay grupitos, donde no hay algunos que quieren ser los élites, donde no hay diferencia de personas. Dios quiere que sea así, tiene que ser así. Pero para que sea así, vos tenés que ser así. Vos tenés que hacer las cosas así. Cuando pensás en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pensás en un lugar santo, un lugar separado de Dios, para Dios, dedicado a Dios, donde las personas viven vidas santas. Así Dios quiere que sea la iglesia. Eso es lo que estamos edificando. Por eso hay que edificar con cosas eternas, con cosas bíblicas, con cosas verdaderas. Pero ahora déjame decir esto. Es muy teórico, no teórico, es muy conceptual pensar en la iglesia como el templo de Dios, como la iglesia como morada del Espíritu, como la iglesia como lugar santo. Pero tú eres parte de la iglesia. Entonces, todo lo que estamos hablando es el conjunto de todos nosotros. Entonces, ¿cómo es tu parte? ¿Vivís tu vida como que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Vivís tu vida como el templo del Señor que anuncia
la luz que demuestra la gloria de Dios, que levanta en alto el nombre del Señor, el lugar donde el Señor es cómodo viviendo. ¿Cómo eres tú como parte de una iglesia santa? Porque depende de ti, de ti, y de ti, de ti, de ti y de mí. Comienzo con vos, aunque es plural esta semana. Igualmente volvemos a lo individual. También quiero preguntarte en este día, ¿cómo eres como constructor? El mandato para la semana pasada fue, mire en cómo sobre edifiques. El mandato en esta semana fue, no destruyes ese mismo edificio. Hermanos, si construyes con oro, plata y piedra preciosa, cosas eternas, cosas por fe, cosas de obediencia, cosas que Dios nos ha enseñado, vas a glorificar a Dios y vas a recibir tu recompensa. Hermano, si eres creyente pero edificas con madera, heno y hojarasca, lo lamento por ti, podés cambiar eso hoy, porque vas a sufrir pérdida, todo se va a quemar, todo es temporal, todo es del momento. Gracias a Dios serás salvo, porque tu salvación no depende de obras, sino depende de la gracia de Dios. Pero ¿por qué no obedezques el mandamiento hoy y mirar cómo estás edificando y edificar para la gloria de Dios? Pero también tengo que decir que quizás estás escuchando hoy y sabes en tu corazón que eres un destructor. Otros construyen, vos sos el que hace la demolición. Si es así en tu vida, según lo que encontramos en este pasaje, lo haces porque no eres salvo. Así que pensá bien si tenés esa inclinación de siempre destruir. Quizás pensás, bueno, pero estoy arreglando cosas en la gente, voy destruyendo a la gente, pero no la iglesia. Bueno, mira bien a qué estás destruyendo. Porque la advertencia de Pablo acá es, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es dedicado a Dios. Y si es así, no te voy a decir deje de destruir. Te voy a decir, vaya al Señor arrepentido y confía en Cristo como tu Salvador. Porque el destructor no es salvo. Así que, hermanos, eso es la iglesia. Es la iglesia en la cual Dios te ha puesto. ¿Cómo es tu parte? ¿Estás haciendo lo necesario, dejando a Dios obrar en tu vida para que nuestra iglesia pueda ser realmente el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo, un lugar santo? Quiero terminar realmente igual como la semana pasada. Gracias a Dios al pensar en este pasaje que nuestra salvación no depende de obras. Las obras vienen después. Obramos porque amamos al Señor. Obramos sirviendo al Señor. Obramos en obediencia al Señor. Pero no para la salvación. Porque la Biblia dice que la salvación no es por obras. Es por gracia. En Efesios 2, Pablo dijo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Te pregunto si estás mirando en este mensaje hoy, no has conocido a Cristo como tu Salvador. Quizás estás luchando para hacer buenas obras, luchando para hacer cosas para que Dios te acepte. No hay nada que puedes hacer para que Dios te acepte. Las obras son para después, no tiene nada que ver con la salvación. La única obra que te salva es la obra de Cristo. Cristo murió por todos tus pecados. Cristo murió por tus pecados porque la paga del pecado es la muerte. Y después Cristo resucitó para darte vida. Entonces te animo, allí donde estás, en este mismo día, mirando en este mensaje. Deja de hacer obras para llegar al cielo. La salvación no es por obras. Y ponga tu fe en Cristo. Vaya al Señor arrepentido por tus pecados. Reconozca que eres pecador y que no puedes salvar a ti mismo. No puedes abandonar tus pecados. Es tu naturaleza. Y que necesitas de un Salvador. Y ponga tu fe en Cristo. Cristo murió por ti. Tus pecados fueron cargados sobre Cristo. Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Y Él resucitó para darte vida eterna. Ponga tu fe en Cristo. Él te salvará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias que nos permites el privilegio de estar edificando el edificio de Dios,
de estar edificando tu iglesia. Qué privilegio, Señor, pero ayúdanos a tomar muy en serio el mandato de tener cuidado cómo construimos, de construir con materiales eternos, materiales que se van a refinar en el fuego, materiales que glorifiquen a ti, y no con materiales que se van a quemar porque son materiales que nosotros hemos juntado para nuestra propia gloria. Señor, te damos gracias que somos parte de una iglesia que tú has salvado. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que como parte de la iglesia debemos participar para que nuestra iglesia sea visto como un templo del Dios viviente. Un templo donde tu nombre es levantado, un templo donde es palpable que tú eres presente, que tú estás morando. Señor, que seamos miembros de una iglesia, partícipes en un lugar donde el mundo puede venir a ver este gran Dios que nosotros adoramos. Ayúdenos, Señor, a darnos cuenta que nuestra iglesia solo puede ser tan santo como el hermano menos santo. Y, Señor, que sea el compromiso de cada hermano a vivir una vida santa, porque tú eres santo. Tú nos has mandado a nosotros a vivir vidas santas. Y nos has puesto una iglesia que es santa. Ayúdanos, Señor, a aceptar nuestra responsabilidad y vivir de tal manera que nuestra iglesia sea una iglesia que es el templo de Dios, morada del Espíritu Santo y un lugar santo para el Señor, dedicado totalmente a Él. Pido, Señor, si hay alguien mirando que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo día pondría su fe en Cristo para pasar de la muerte a la vida, para tener perdón de pecados, para saber que pasa la eternidad con Cristo en el cielo. Te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias que la salvación viene por gracia y no por obras, porque ninguno de nosotros podemos llegar por obras. Pedimos, Señor, que tú obres si hay alguien sin Cristo en este día. Te damos gracias por este pasaje. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Espero que disfruten hoy de las reuniones en la iglesia y les esperamos para una reunión a la tarde por Skype a las 19:30 horas. Así que el Señor les bendiga y si Dios quiere nos vemos dentro de poco. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cantar el himno que dice: muchas veces he pensado porque vienen aflicciones, porque vienen pruebas y dolor. Muchas veces he pensado, porque vienen aflicciones, porque vienen pruebas y dolor. Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios. Vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Cristo por los valles y montañas, por caminos y veredas donde me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios. Vencedor, vencedor, ahora yo soy más
vencedor. Muchas gracias, pueden tomarse sus asientos.